El mundo está lleno de vampiros, quienes antes eran muchos más, pero debido a los cazadores y a las recompensas por matar a los chupasangre, estos fueron disminuyendo. Y dentro de todos estos destaca nuestro prota, un humano mitad vampiro quien trabaja como cazarrecompensas. Pero bueno, una noche donde la luna alumbra todo, vemos como una fuerza invisible dobla un montón de cruces en su camino. Los perros ladran y todo parece muy turbio. Y todo esto es por esta tipa de aquí, quien fue visitada por un vampiro quien la termina secuestrando. Y para solucionar todo esto, el padre y hermano de Charlotte, el nombre de la chica secuestrada, deciden contratar a nuestro prota, el humano vampiro más pijudo, pero quien antes de aceptar la misión les dice que es muy probable que ya sea muy tarde y que su hija esté con Mamá Coco o convertida en un vampiro, aunque es interrumpido por el viejo Elborn, el nombre del padre de Charlotte, quien le dice que si su hija se convirtió en un vampiro, quiere que la mate, y para esto duplicó la recompensa, y de esta forma nuestra prota termina zafando en busca de Charlotte. Aunque este no era la única persona contratada para su búsqueda, sino que también contrataron a los hermanos Marcus, unos cazarrecompensas que están conformados por Borgoth, quien es el líder y quien tiene como arma una ballesta. Después estaría Nolt, el grandote gordito con una cruz en la cara y quien tiene como arma un mazo gigante. Y también está Kyle, quien tiene de armas unos cuchillos, y de último hermano sería Grove, quien es el más joven de todos y quien está re enfermo, pero quien gracias a una droga puede desprenderse de su cuerpo en su forma espectral. Y por último estaría Layla, la waifu peliblanca del anime, quien no es hermana de sangre del grupito, pero quien pertenece a este. El caso es que este grupito se termina encontrando con nuestro prota, quien anda siempre con su caballo y a quien una vez lo ven le terminan disparando una flecha, que este termina agarrando en pleno vuelo y la parte a la mitad. En fin, nuestro prota continúa con la búsqueda y gracias a la cara que tiene en su mano, llega hasta este desierto, donde hay algo así como unas mantarrayas gigantes de arena, las cuales hacen interferencia para que este pueda llegar al otro lado. Pero Dee termina haciendo tremendo parkour con su caballo hasta llegar al otro lado y encontrarse con unos pilares de dragones y ojos gigantes, quienes estaban custodiando un bloque gigante de vidrio. Sí, todo está bastante fumado en este anime. Pero el caso es que dentro de esta cosa gigante estaba Charlotte. Y mientras nuestro prota andaba buscando una entrada, cae la noche y llega Leyland a saber cómo, pero terminó llegando. Y justo en ese momento sale del cubo una carroza con Charlotte dentro y manejada por Meyer, el vampiro peliblanco más fachero, quien intenta escapar. Pero es detenido por nuestro prota, quien tiene una pequeña pelea que termina perdiendo después de distraerse por Charlotte, quien gritó el nombre de Meyer cuando Dee lo iba a cortar a la mitad. Bastante sospechoso. Pero bueno, después de esto, Layla quedó mal herida, y Dee, como es un vampiro sin sentimientos, la iba a dejar a su suerte. Pero algo dentro de él cambió de opinión y la termina salvando, cosa que obviamente es bastante raro para alguien como él, pero termina cuidándola hasta que llegan sus hermanos. Mientras que por otra parte, volvemos con Meyer, quien anda a modo reflexivo sobre los vampiros, diciendo si es que alguien lo recordará después de extinguirse. Pero bueno, ahora estos dos se dirigen a Barbarois, un pequeño suburbio donde van todos los vampiros que están en peligro, y esto lo sabe muy bien nuestro prota y los hermanos Marcus, quienes también están de camino, y vemos como Layla anda medio confundida por lo que pasó antes, ya que ella sabe que no es muy común que alguien como nuestro prota ayude a las personas, así que se anda preguntando por qué la salvó, pero termina siendo interrumpida casi al llegar a Barbarois, donde son amenazados por una sombra que se ríe como psicópata, quien se llama Benje, y quien termina desviviendo a uno de los hermanos, Nolt, el grandote. Mientras que por otra parte vemos como Dee llega a Barbarois, quien como es mitad vampiro logra ingresar, pero una vez dentro es rodeado por un montón de vampiros quienes lo quieren hacer bosta para proteger a Charlotte, y este viejito de aquí en un monociclo le dice que fueron contratados para protegerla.
y que será una lástima mandarlo con Mama Coco, aunque son interrumpidos por uno de los hermanos Marcus, quien como dije antes tenía la habilidad de proyectar su alma, y así lo hace desviviendo a un montón de vampiros en el proceso, hasta que se acerca a nuestro prota, quien como el pijudo que es, lo corta a la mitad, haciendo que este despierte sin poder respirar, y continúa la persecución, hasta que es teletransportado a esta especie de dimensión oscura por Benji, y mientras que Dee se queda ahí, los hermanos Marcus continúan con la persecución, pero son interceptados por otro mutante, esta tipa de aquí, quien es atropellada, pero termina utilizando su habilidad, que es derretirse literalmente, para después crear con su propio cuerpo un montón de picos de metal, aunque a pesar de todo esto terminan sobreviviendo, y ahora tendrían que enfrentarse a Benji, quien estaba esperando el momento justo para ripiarlos, pero momento que nunca llegó, ya que lo desviven rápidamente. Y mientras que está pasando esto, volvemos con nuestro prota, quien se termina liberando gracias a su mano mutante, quien lo ayuda, pero no es gratis, ya que termina ripiando su caballito, y ahora sin transporte tendría que moverse a pata hasta encontrarse a lo lejos con los hermanos Marcus. Y mientras que Layla estaba descansando hasta que reparasen su auto, esta rata de dos patas termina diciéndole a todo el bar que un mitad vampiro llegó. Sí, lo terminó traicionando después de que Dee la salvara, por lo que todos los pobladores terminan encontrándose con nuestro prota, quien estaba intentando comprar un nuevo caballo, hasta que llegan todas las ratas quienes quieren desvivirlo, pero termina siendo defendido por el personaje con más cerebro de este anime, este viejito de aquí, quien antes de que todos disparen a la mierda les cuenta una historia. Y resulta que hace muchísimo tiempo, cuando habían un montón de desapariciones de niños, el pueblo contrató un cazarrecompensas para solucionar este problema, y quien los ayudó y salvó a todos los niños. Pero después de que los pobladores se enteraran de que quien los ayudó era un mitad vampiro, intentaron desvivirlo, a pesar de todo lo que había hecho. Y uno de estos niños fue este viejo de aquí, quien como agradecimiento por haberlo salvado cuando este era un niño, le regala el caballo a Dee y le dice que escape. Y mientras que todo esto pasa, volvemos con Meyer y Charlotte, quien después de tantos días peligrosos por fin está tranquila, saliendo a la luz del sol para relajarse un rato. Pero mientras caminaba se termina encontrando con nuestra prota, quien le pregunta por qué está con Meyer, y esta le dice que está enamorada de él, y que prefiere la muerte antes de separarse de su hombre. Y justo en ese momento llega Layla, quien le da un zape a Charlotte para que reaccione y después se la quiere llevar, pero justo es interrumpida por sus guardaespaldas, que son esta peli verde quien la ahorca y este otro tipo quien se la termina llevando. Y la peli verde aprovecha que es de día para encargarse de Dee, intentando ripiarlo, pero no termina saliendo nada bien, ya que Dee la termina decapitando a pesar de estar nerfeado por el sol. Pero esta peli verde no termina ripiando a pesar de que le cortaran la cabeza, pero sí sirve de suficiente distracción para que Meyer termine escapando. Y mientras que Layla continúa, ve a nuestra prota tratando de enterrarse para poder sobrevivir, y decide devolverle el favor ayudándolo, para después continuar y para mala suerte ser atrapada por la peli verde, quien casi pero casi la ripea de no ser por el destino, ya que justo le cayó un rayo encima que mandó con Mama Coco a la peli verde. Y después de esto Layla y Dee se quedan conversando hasta que pase la tormenta, y mientras que están hablando, Layla termina contándole su pasado, y como cuando esta era una niña, su madre fue raptada por unos vampiros, y su padre terminó falleciendo intentando rescatarla, y cuando su madre sorpresivamente volvió, ya no era la misma, y todos los pobladores con el miedo de que ésta se haya convertido en un vampiro, terminaron mandándola con él de arriba a pedradas. Sad. Pero bueno, ya que estos dos se están conociendo más, Layla le propone algo a Dee, diciéndole que prometa que si cualquiera de los dos muere primero, el otro deberá llevarle flores a su tumba. Y Dee termina aceptando, lanzándose terrible frase de emo, diciendo que él no tiene derecho a estar vivo, por ser mitad vampiro y mitad humano.
Y mientras que todo esto está pasando, volvemos con los hermanos Marcus, quienes lograron encontrar a Meyer y logran interceptarlo a mitad de camino, donde terminan sacando a Charlotte a la luz del sol para atraer la atención de Meyer, quien demuestra todo el amor que siente por Charlotte, ya que no le importa freírse como pollo si es para salvar a su damisela. Y estos dos de aquí solo se quedan observando, ya que primero quieren esperar a que Meyer se ripee solito para después llevarse a Charlotte, pero terminan bajando la guardia y Kyle es desvivido en un instante, mientras que Borgov logra escapar. Y ahora que Meyer está a salvo, deciden ir al lugar más seguro, el castillo de no recuerdo el nombre, pero lo importante es que allí, hace muchísimos años, vivió una vampiresa que estaba obsesionada con la belleza eterna, pero cosa que no le agradó al rey vampiro, quien se encargó presencialmente de mandarla con Mama Coco, sellando su cadáver en el castillo. Pero bueno, justo al castillo termina llegando Meyer y Charlotte, quienes se encuentran con la condesa que quiere ayudarlos y quien les cuenta su plan. Y agárrense porque se viene la fumada más grande del anime, ya que resulta que quiere enviarlos con un cohete fuera del planeta, a la ciudad de la noche, donde pueden ser libres y no ser juzgados. Ya que sí, resulta que los vampiros hace muchísimos años atrás eran astronautas que se encargaban de colonizar otros planetas. Fumadota. Aunque esto no es lo único de lo que se enteran, sino que también se enteran de que tú no estás suscrito al canal, así que suscríbete y dale like, que no cuesta nada, ya que la condesa que los quiere ayudar en realidad es la vampiresa que fue ripiada, y quien ahora quiere recuperar su cuerpo, y los está engañando para después utilizarlos. Y mientras que todo esto está pasando, volvemos con Dee, quien está de camino al castillo, ya que quiere evitar la concepción de otra mitad vampiro, mientras que los hermanos Marcus quieren vengar la muerte de sus hermanos. Y de esta manera empieza la batalla final, donde vemos como nuestro prota corta la mitad a Meyer, mientras que Borgov alucina con sus hermanos vivos, pero no se da cuenta que son alucinaciones y por la espalda lo ripean. Mientras que Leila anda flasheando con recuerdos de su pasado, y casi termina con el mismo destino que Borgov, de no ser por Dee, quien la termina salvando, y diciéndole que todo lo que está experimentando son alucinaciones por parte de Carmilla, la vampiresa. Y Leila casi termina yéndose con Mama Coco por segunda vez, de no ser por Groove, quien la salva pero termina autorripiándose para acabar con Borgov. Y de esta manera se termina quedando solita por segunda vez. Y mientras que pasa todo esto, Charlotte termina siendo engañada por un falso Meyer, quien la termina mordiendo, haciendo que esta se desangre y esta sangre termine llegando al cuerpo arrugado de Carmilla, quien termina reviviendo y casi convierte en su esclavo nuestro prota gracias a su inmenso poder. Pero obviamente nadie puede ser tan pijudo como nuestro prota, quien termina liberando el Ultra Instinto y en un movimiento rápido la desvive. Y cuando ésta se está evaporando, vemos como le dice que su poder es tan grande como si fuese el hijo del rey vampiro. Sospechoso. Pero bueno, Meyer termina curándose y corre con Charlotte, quien está casi moribunda y le agradece por todo lo que vivió antes de estirar la pata, mientras que Leila está a lo lejos apuntando a Meyer, pero sorpresivamente no termina disparando, y de la rabia, Dee y Meyer terminan peleando, donde claramente se nota la diferencia de nivel, ya que Meyer no es rival para nuestro prota, y no termina ripiándolo, solo se lleva el anillo de Charlotte, la cual es prueba suficiente para reclamar su recompensa, y de esta manera termina zafando antes de que todo el castillo se venga abajo. Y justo fuera vemos como Meyer logró despegar en el cohete rumbo fuera del planeta, y Leila anda modo SAT después de sentir lástima por los vampiros, y le pide a Dee si es que puede llevarla hasta el siguiente pueblo, y de esta manera pasan los años, tantos que Leila termina falleciendo, y vemos su entierro, donde hay varias personas, y dentro de todos estos destaca a esta niña, quien es la nieta de Leila y quien nota la presencia de nuestro prota, quien parece no haber envejecido nada y quien llegó hasta ahí para cumplir su promesa, y después de hablar un poco termina zafando, viendo como el mayor miedo de Leila de no ser visitada por nadie al morir no se cumplió,
Y de esta manera termina el anime. Adiós.